Uno de los temas que siempre me ha encantado son las leyendas urbanas. En mi adolescencia me apasionaba leerlas y ver hasta qué punto podía alcanzar el imaginario colectivo. En este vídeo me gustaría tratar una de las leyendas más famosas de internet, Polybius. Aunque ya tiene unos años y puedes encontrar información general sobre este tema en muchos lugares, voy a tratar de darle un enfoque distinto dividiendo este vídeo en 3 partes, partiendo de cómo surge una leyenda urbana, en qué contexto nos encontramos en esta leyenda y por último, cómo se originó y desarrolló. Siguiendo este esquema, creo que este vídeo puede resultarle interesante tanto a las personas que no conocen la leyenda como a las que ya han oído hablar de ella. En este último caso, espero que puedas encontrarle otro enfoque y elaborar quizás una nueva teoría. Las leyendas urbanas son historias que normalmente circulan de boca a boca, a menudo contadas como hechos verdaderos, pero que en realidad en la gran mayoría de los casos son ficticias o exageradas. Estas historias generalmente tienen un componente que llama la atención, ya sea por sorprendente, aterrador o inexplicable, y a menudo implican a personas reales o elementos y lugares conocidos. Las leyendas urbanas pueden tratar una amplia variedad de temas. Antiguamente se centraban más en elementos sobrenaturales, aunque con Internet y la globalización de la información, en los últimos años han crecido las leyendas relacionadas con la tecnología y las conspiraciones. A menudo, estas historias se alteran o se exageran en la narración para crear una sensación de misterio o peligro, pero la mayoría tiene un elemento común, pues como comenté anteriormente, se basan en algún elemento cotidiano o mínimamente habitual. Las leyendas urbanas solían nacer y abarcar grupos muy concretos, pequeñas poblaciones, institutos, barrios, pero hoy en día me atrevería a decir que se han vuelto más genéricas y globales, gracias a la facilidad de compartir información rápidamente en línea, a través de las redes sociales, sitios web, foros y chats. Actualmente pueden surgir a partir de informes de noticias o eventos reales que se distorsionan o exageran a medida que se difunden. También pueden ser el resultado de temores o ansiedades culturales subyacentes y a menudo reflejan preocupaciones comunes sobre temas como la tecnología, la ciencia, la política o la cultura popular. En algunos casos se sabe que los grupos políticos, medios de comunicación o algunas organizaciones utilizan leyendas urbanas para difundir desinformación y manipular la opinión pública. Así pues, son utilizadas como herramientas para difundir propaganda o teorías conspirativas. Aunque la mayoría de las leyendas urbanas no han podido ser probadas, algunas pueden tener algún tipo de base en la realidad o en la experiencia demostrable de alguien. Sin embargo, y a nivel general, son consideradas una forma de entretenimiento o de expresión cultural, y no deben ser tomadas como verdades absolutas sin comprobar su veracidad. Ahora que tenemos una idea general del origen y posibles funciones de las leyendas urbanas, trataré de explicar un poco el contexto histórico que abarca la leyenda de Polybius. Nos encontramos en la década de 1980, en plena Guerra Fría. Algunos hechos destacables que sucedieron durante esta década son el accidente de la planta nuclear de Chernóbil o la caída del muro de Berlín en 1989. La población mundial ha sido testigo de importantes cambios políticos en todo el mundo, además de importantes avances en la tecnología, como la introducción de la computadora personal, el teléfono móvil y el reproductor de vídeo casero. Esta década también fue una época en la que la música pop y el rock alcanzaron un nivel sin precedentes en popularidad, y surgieron algunas de las películas más icónicas de la historia, incluyendo Star Wars, Indiana Jones, Alien o Terminator. Las salas recreativas eran muy populares entre los jóvenes y se convirtieron en un importante centro de entretenimiento y socialización. La aparición de estas salas y de los videojuegos fue una revolución para ellos. Los jóvenes se sentían atraídos por los juegos y estas salas porque ofrecían una forma de escapar de la realidad y también la posibilidad de competir con sus amigos y conocidos. Es en este mundo donde se genera la leyenda de Polybius. Según se cuenta, Polybius era un juego arcade que apareció en algunas salas de juegos en la década de 1980, pero que desapareció repentinamente después de un corto tiempo. Los pocos jugadores que habían jugado al juego informaron de efectos secundarios extraños, como dolores de cabeza, náuseas, mareos y pesadillas.
Se dice que estos rumores sobre Polybius pasaron a internet durante la década de 1990 en foros de discusión y grupos de noticias sobre videojuegos y cultura popular. La fuente más antigua que he podido encontrar en internet sobre la historia de Polybius fue originalmente escrita por un usuario anónimo en un foro de discusión en 1998, quien afirmó ser un exoperador de arcade en Portland, Oregón, y que había visto el juego en persona. Según su historia, el juego había sido popular entre los jugadores y había sido objeto de un intenso escrutinio por parte de hombres vestidos de negro que lo revisaban regularmente para analizar la tabla de puntuaciones. A partir de ahí, la historia se extendió por internet y se mezcló con otras teorías conspirativas, como la idea de que el gobierno de los Estados Unidos estaba detrás del juego, como parte de un experimento secreto para probar los efectos de la estimulación subliminal en la mente humana. Según esta teoría, el juego incluía mensajes subliminales que tenían como objetivo manipular las emociones y los comportamientos de los jugadores. Para muchos amantes de la conspiración, si un hombre vestido de negro se encuentra de algún modo relacionado con cualquier leyenda, es una señal inequívoca de que el gobierno de los Estados Unidos está involucrado. Digo yo que quizás deberían tratar de cambiar un poco el vestuario, que hay ropa bien guapa y a precios competentes en casi cualquier sitio. Bueno, volviendo a la leyenda, una vez que se daba por hecho que el gobierno de los Estados Unidos estaba en el ajo, salieron muchas más teorías apoyándose en esta afirmación. Algunas incluían a Atari en la ecuación, siendo una de las empresas más importantes de la industria de los videojuegos en esa época. Hay quien dice que Atari tuvo un contrato con el gobierno para realizar juegos educativos, y esto añadió más leña al fuego. Si bien a día de hoy se sabe que hay empresas especializadas en simuladores, ya sea para entrenamiento militar, empresas de maquinaria pesada, autoescuelas, en aquella época era algo bastante difícil y raro de ver, y por ende que se le pasase a cualquiera por la cabeza. Junto al rumor de los hombres de negro en torno a la máquina, también surgió el de los ataques epilépticos, debido a sus avanzados gráficos y tecnología de manipulación. En esos años, y hasta los 2000 prácticamente, los videojuegos tenían una fama bastante negativa debido a estos sucesos. La tecnología era bastante limitada y los episodios de ataques epilépticos captaban muchas portadas. Actualmente, gracias a los avances y estudios, estos efectos son mucho menos frecuentes y pueden evitarse. Por ejemplo, muchos juegos en los que se emplean parpadeos y destellos frecuentes tienen una advertencia o incluso opción de reducir estos efectos. A ciencia cierta, se desconoce cómo se originó la historia de Polybius. Las pistas más sólidas nos llevan a foros de los años 90, y estos a su vez apuntan a los primeros rumores de las salas arcade de Oregón. Pero se cree que su origen se debe a la fuerte influencia de otros rumores sobre juegos de arcade malditos que habían circulado en los años anteriores, como es el caso del juego Death Race en la década de 1970, que supuestamente llevó a los niños a comportarse violentamente después de jugarlo. Como comenté al principio, las leyendas pueden ser el resultado de temores o ansiedades culturales subyacentes, y en este caso se trataba de un videojuego con connotaciones bastante violentas. A pesar de que para nosotros pueda tener unos gráficos burdos, en esa época fue un shock, y tampoco se disponía de herramientas como la clasificación por edades para videojuegos. Es posible que ya conocieras esta leyenda, pero a lo mejor has aprendido algo nuevo, o te ha servido para darle un contexto distinto. ¿Qué opinas de este caso? ¿Conoces alguno similar? Déjamelo saber en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.